Buen día, alegría. Esta vez nos toca continuar con el capítulo Ilusión de Amor en la nueva edición. Resulta que en ediciones anteriores este capítulo no existe, así como el próximo que se llama En la casa de Lía, en ediciones anteriores se llama En Jerusalén. Así que para que no se confundan. El anterior capítulo es el vuelo de las golondrinas. Tanto este como en el anterior, por ejemplo, que es la asamblea, son dos capítulos donde se decide el futuro de la repartija del mundo para que los seguidores, discípulos, amigos, creyentes del Cristo siguieran con su palabra por donde les toque ir. Y por ejemplo, simplemente quiero recordarles unas palabras bellas del capítulo de la Asamblea, es en la página 61, que si bien estas palabras estaban destinadas a los discípulos y a toda la gente que iba a ir por todo lado, creo que le viene muy bien al espiritualista de hoy, contemporáneo, la página 61, y dice: somos prisioneros de la materia y muchas veces nos servirá de impedimento a los vuelos ansiosos del espíritu. Pero estamos ciertos de que si nuestra vida está encauzada dentro de la ley divina, de ella misma nos vendrá la defensa, la fuerza y la luz para que nuestros pasos en la vida sean como una prolongación de la senda seguida por el Hijo de Dios en su vida de hombre encarnado en la tierra. Esas palabras he querido recordar, son muy lindas, siempre es un lindo recuerdo de cuando aquella persona está haciendo las cosas, el bien por el bien mismo, está en la senda correcta. Ya, el capítulo de hoy, la ilusión de amor, página 72, es la ilusión de amor de Otoniel, el que era mayordomo y había subido a secretario del príncipe Judá. Él había pedido permiso del príncipe Judá porque quería después tener una reunión con él en el Lacio, en la villa de Lacio, pero lo que él quería, más que hacer una agrupación cristiana, él nunca pudo olvidar a María de Magdalo. María de Magdalo había roto más de un corazón, pero ella a su vez tenía el suyo igual, muy dolido, porque ya el maestro no estaba con ella. Entonces, junto a Simónides, Otoniel, que se había quedado con el viejo Manoah, ellos querían ir justamente Otoniel especialmente quería ir a la casa de María de Magdalo para pedirle que se haga una congregación ahí en su casa, pero de fondo estaba un poco que él a ver si le hacía el entre a María de Magdalo, pero se topó con una persona muy triste, una persona que no quería saber nada, el castillo totalmente descuidado. Sabemos que por la cultura que tenía María de Magdalo, ahorita lo voy a relatar, habían bellezas en lo que se refiere a la decoración, pero parecería que en el momento que se va el maestro, se fue también muchas de las esperanzas de María de Magdalo. Por ejemplo, en la página 77 dice arriba: y ella le había visto morir como un ajusticiado sobre un patíbulo de infamia. Le había buscado en el sepulcro en el amanecer tercero después de su muerte y no le había encontrado. Se le había aparecido como un retazo de sol en la negra soledad de su vida. Esta es un poco la descripción de María de Magdalo al momento en que los 5 discípulos, como dice acá, vienen a conversar con ella y para permitirle que les haga hacer un monumento en la memoria del maestro. Entonces, la parte que me interesa de este capítulo especialmente es: en los tapices hay descripciones sobre lo que se habla de la iluminación, de la divina sabiduría y todo ello, y cómo con distintas culturas en el fondo hablamos siempre de lo mismo. En la página 79 dice: era el de Magdalo un imponente salón de techos artesonados y muros recubiertos de tapices y de frescos de los buenos artistas del pincel y del telar provenientes de Persia y Bombay.
más abajo dice, quienes fueron a hablar con María de Magdalo estaban ahí viendo la casa, no estaban husmeando, siempre vamos de visita, estamos viendo todo, ¿no? Igualito ellos. Y dice, y al pie del tapiz podía leerse en griego, no, mejor voy a describirle qué es el tapiz. Dice, en el claro de un bosque frondosísimo, un joven dormido debajo de una encina y envuelto en un manto blanco como una toga romana o un himatión de los griegos. Los hermosos matices del tejido representaban su sueño. Un ser casi transparente y vestido igual que el durmiente, cortaba con una hoz de oro una planta de muérdago y se la entregaba. Y al pie del tapiz podía leerse en griego, la visión de Rama. Recibe de un genio celeste el muérdago sagrado que cura las enfermedades y da una muerte feliz. Felipe el griego y familiarizado con el idioma de su padre, pudo traducir las inscripciones. Otro tapiz representaba al mismo joven que dormía bajo la encina en el momento en que el mismo genio celestial le entregaba una antorcha y una copa de transparente cristal. Y Felipe volvió a leer al pie del tapiz. Rama recibe la antorcha de la luz eterna y la copa de la vida y del amor. Ahora me lo explico todo, dijo Hanani pensativo. Todo esto debe significar la religión o creencias de estas buenas gentes que los israelíes llamamos idólatras y paganos, hijos de Satanás. Pero a la verdad, los demonios deben ser muy hermosos, pues no veo aquí diablos con colas largas ni con cuernos amenazadores. Cuando en la historia tradicional nosotros conocemos muy bien la reputación de María de Magdalo, y tampoco la gente se basa por qué tiene esa fama María de Magdalo, simplemente la tachan. Y es lo que hablábamos alguna vez, ella era distinta, era diferente, tenía otras costumbres y normalmente las personas en esa época y todavía hoy cuando tienen otras costumbres no les aceptamos, están en lo equivocado, nosotros nomás tenemos la razón. Y como esa pagana del castillo de Magdalo adoraba a otros dioses y hacía otra cosa, seguramente era una perdida a su suerte. Y si era perdida venía lo demás. En palabras suaves, era una loca, como se dice. Todo por ser distinta. Pero la cultura que ella llevaba nos muestra justamente cuando dice, Rama recibe la antorcha de la luz eterna y la copa de la vida y del amor. ¿Acaso puede ser eso una sentencia para decir a María de Magdalo, la pagana, que no toca pito en esta fiesta, simplemente porque piensa distinto, porque no tiene los mismos dioses? Y eso nos pasa actualmente cuando hay diferencias entre evangelistas, católicos, cristianos, ortodoxos, tibetanos, musulmanes, de todo, budistas, lo que fuere. Y estas religiones, en vez de crear puntos de encuentro, nos abren grandes, más bien puntos de desencuentro, que en vez de ayudarnos a crecer, nos separa. Cuando de pronto yo leo, Rama recibe la antorcha de la luz eterna y la copa de la vida y del amor, uno, o yo al menos, trataba de relacionar cómo de esa manera se expresa igual la divinidad, se expresa la presencia divina en las vidas de las personas. Una linda manera de este ejercicio se da en Arpas 1, cuando se encuentran Melchor, Gaspar y Baltasar, cada uno con su línea espiritual, pero todos apuntando al mismo Dios y todos con la misma línea, hacer del camino el bien por el bien mismo. Y todas estas diferencias religiosas, una vez más, a lo largo de centurias y de milenios, lo único que han hecho ha sido separar al hombre y crear guerras santas. ¿Dónde puede haber una guerra santa? Los santos no hacen guerras, pero bueno. Dice, por ejemplo, continúa, nuestro maestro, dijo Juan, nos explicó todo esto en cierta ocasión que tuvimos aquí con él. Todo esto es grande y él decía que nosotros seríamos quienes descubriéramos a los hombres de la nueva era, la sabiduría oculta de los hombres del pasado. Mirad aquel tapiz entre los dos ventanales.
Todos se volvieron a él, a fuerza de sutiles hebras de hilo, de seda, cromos inimitables. Estaba diseñado un monte imponente coronado de bosques de encinas impenetrables, y entre ellos se destaca un santuario ciclópeo como si fuera obra de gigantes. En su peristilo de columnas dóricas está un hombre de cabellos de oro y ojos azules, vestido de lino blanco y coronado de mirto y de ciprés. Está en actitud de recibir a un jovenzuelo que se acerca tímido hasta él. Y la inscripción en griego antigua que traduce Felipe decía: el templo de Júpiter sobre el monte Caucaión, donde Orfeo, el pontífice luz de la Grecia prehistórica, recibe a su discípulo para iniciarlo en los divinos misterios. Si eso era pecado para esa época, para que le digan pagana a María de Magdalo y le digan todo lo demás que querían decirle, realmente estamos tratando con corazones muy obtusos que literalmente estamos colando un mosquito y nos estamos tragando un cangrejo. Lo que pasaba en ese entonces lo sigue pasando hasta en nuestros días. De la misma manera que esperaban al Mesías y el maestro hacía de las suyas, lo condenaron porque no encajaba en los parámetros sociales y económicos de la iglesia. Era un peligro. Y si nos fijamos, lo único que nos aparta de los mismos seres humanos son los egoísmos de nosotros mismos. Tan absortos estaban los visitantes en este conjunto de exóticas bellezas indescifrables para ellos, que no sintieron una cortina del fondo del salón que se había levantado, dando paso a una mustia sombra gris que les miraba en silencio. Era la castellana vestida como las mujeres esenias para entrar al santuario, una túnica gris sujeta a la cintura por un cíngulo blanco y la cabeza cubierta con una toca de blanco lino. La mirada fija de ella debió hacer el efecto de un llamado, porque los 5 visitantes se volvieron hacia ella a un mismo tiempo. Salto en la lectura a la próxima página cuando dice: ¿qué buscáis vosotros aquí?, volvió a preguntar la castellana, como si no hubiera oído las palabras de Juan. Os hicimos anunciar, dijo Hanani, que deseábamos levantar aquí un monumento en homenaje al profeta nazareno ungido de Dios, y solicitamos vuestra aprobación. Él no quería monumentos, sino solo amor, contestó la mujer, y alzando la voz como en un grito quebrado en sollozos añadió: y solo amor habrá para él en esa casa mientras yo viva. El ser humano realmente es tan especial, somos tan especiales que necesitamos aferrarnos a algo físico para poder creer en eso. No basta con que te digan ya estás sano, necesitas el certificado. No basta que digan el Padre está contigo, no, necesitas tu estatuta al lado tuyo, necesitas venerarla. Necesitas hacer grandes templos, y eso ha pasado con muchas religiones siglo tras siglo. Dice Otoniel: si me lo permite, terminaré el pensamiento expresado por Hanani. No pensamos en un monumento de piedra, ni de oro, ni de plata, sino en un santuario o recinto de congregación de cuantos le seguiremos amando hasta el fin de la vida. Sabiendo tu amor por él, señora, hemos pensado en esta casa. La castellana se sentó en un pequeño taburete y les indicó con la mano que lo hicieran igualmente en los clismos o sillones cubiertos de tapices que habían diseminados entre mesillas de 3 pies muy usadas entre los griegos para colocar vasos y bandejas ante cada visitante. Parecía tener gran dificultad en hablar. Yo tuve una extraña energía que casi puedo llamar audacia mientras él vivía y sufría. Ahora él no necesita nada de mí y nada me siento capaz de hacer. Si vosotros necesitáis de esta casa para hacer algo que os lo siga recordando, hacedlo libremente como si fuera vuestra casa. Yo no necesito de nada para recordarlo, porque todos los días que me restan de vida los viviré llorando a su muerte. Y así diciendo se echó el velo de la blanca toca sobre el rostro y, estremecida por los sollozos, se perdió entre los cortinados y no la vieron más. Un doloroso silencio de llanto contenido corrió como una ola de angustia entre todos, y por un momento nadie se movió de los asientos. Juan, como más de la casa, se levantó y dijo:
Llamaré a Boanerges y Geliel y arreglaremos con ellos cuanto queramos, si estáis de acuerdo. Vaya un recibimiento, dijo Felipe. Pobre mujer, creo que es incurable. Realmente la depresión de María de Magdalo fue muy grande, duró muchos años, sino hasta la ayuda de Pedro para sacarla. Juan también entra en una profunda depresión durante muchos años y quedaba, aparentemente se lo quería mucho, se lo amaba mucho al maestro, pero tampoco se hacía nada por lo que lo que a él más le hubiera gustado. Recordarlo, sufrirlo, añorarlo, no necesariamente es lo mejor que podemos hacer. En un caso mucho más bajito para nosotros, cuando se nos va un ser querido, sea por desencarnación o porque se fue del país, por estudios o lo que fuere, normalmente nos vestimos de luto meses, semanas, años, no queremos hacer nada, perdimos la razón de vivir y normalmente conectamos ya nuestro switch automático para que nosotros también desencarnemos. ¿Cuántas veces pasa que, por ejemplo, con los casos de los abuelitos, ¿no? Fallece uno y al poco tiempo fallece el otro? Diríase casi literalmente que se mueren de pena. Literalmente se mueren de pena, porque ya no le hayan sentido la vitalidad, dejan de llamarla y empieza un proceso más acelerado porque el cuerpo dice, el alma dice, ya no tengo nada que hacer. Cuando habría mucho que hacer si creemos en una línea espiritual muy definida, si creemos en el Padre, si creemos en este caso en el Maestro Jesús, nos faltarían segundos que le pediríamos hasta el último al Padre para que nos permita seguir haciendo su obra. Y para finalizar este capítulo dice, más de una vez volveremos, lector, a este mismo escenario donde se desarrollaron silenciosos poemas de angustia, de resignación y de amor supremo que los historiadores no recogieron y que la tradición oral los hizo vivir en el siglo I, pero desaparecieron en el segundo como perfume de flores secas en un templo abandonado. El mundo solo recuerda a los que brillan sobre los tronos o por relumbrantes hazañas de guerra y de conquistas, a los que resplandecen como relámpagos siniestros por sus crímenes aterradores, pero olvida fácilmente a los que lloran y aman en silencio, y más a los que viven su vida conforme a aquella simbólica frase del Divino Maestro, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. ¿Cuántas cosas silenciosas realmente han pasado de largo en la historia y nos quedamos con lo más marquetero, con lo más publicitario y pensamos que esa es la realidad absoluta? Lo vemos día a día en el marketing actual, como cada empresa quiere hacer valer la suya como la más importante, la mejor, del mejor servicio, y para sobresalir justamente sobre su competencia. Y si eso se mantuviera, en el futuro la gente diría, sí, esa era la mejor, no había otra. Pero no sabía que había otras opciones. Imagínense con la historia, más aún cuando habían intereses sociales, políticos y religiosos, que era mejor callar. Mucho comenta José Falú que el cristianismo de manera muy bella se extendió durante el primer siglo. A partir de ahí la cosa empezó a deformarse tremendamente y el resultado de 19 centurias en este caso, después, es la religión que nosotros usamos de referencia. Paso al capítulo en la casa de Elía. Este capítulo es muy cortito, pero es muy lindo a mi parecer, y van a entenderlo por qué. Dice, habían transcurrido casi 3 lunas desde la muerte del santo y la mayoría del pueblo parecía no recordarlo más. Imagínense eso. 3 meses terminó la euforia y el maestro, ¿quién será? ¿Cómo será? Sí, alguna vez hizo un milagro. Imagínense eso. Si cuando nosotros normalmente tenemos una experiencia fuerte y de ahí se corta, el típico ejemplo, ¿no?, de los artistas que llegan, brillan una canción, entran al ranking 10 semanas y de ellos desaparecen. Nadie se acuerda de ellos. Y la sociedad de pronto puede ser tremendamente, ¿cómo se dice?, ingrata con las personas, con las obras. ¿Por qué? Porque
que ya no se hace, nadie lo recuerda. Y en el caso de Elías pasa lo siguiente. Pero había en medio de ese pueblo indiferente y solo entregado con afán a la satisfacción de sus necesidades materiales, almas agradecidas y buenas que recordaban y amaban. Allí estaba aquella virtuosa Lía, cargada con sus 89 años, viuda y sin sus hijas ya casadas y con muchos hijos a su alrededor. Vivía con su soledad silenciosa y sus vivos y dolorosos recuerdos. Esta Lía era suegra de José de Arimatea, por ende muy ligada al maestro. Más abajo, casi al final. Y entonces era de ver a la viejecita de cabellos blancos y alma fresca de niña, repartir entre todos el pan de la mesa y los dones que les había preparado sus laboriosas manos, que aún eran ágiles para el uso, la rueca y hacer mover con rapidez el telar. Y en su cenáculo había levantado también el altar familiar con el candelabro de 7 brazos, las tablas de la ley y la idea inmortal y divina que tanto había escuchado vibrar como un arpa eterna en los labios y en el corazón del Hijo de Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios en los cielos infinitos y paz a los hombres de buena voluntad. Ese era el afán de todos los días de esta Lía. Y las flores se renovaban continuamente en aquel altar hogareño al cuidado de una anciana octogenaria que al primer albor de la aurora y al último resplandor del ocaso se la veía como una estatua de marfil en su viejo sitial, completamente sola en aquel gran cenáculo encortinado de damasco púrpura, mientras el incienso de su pebetero se esfumaba en espirales, y las plegarias hondas de su alma se derramaban junto con sus lágrimas, como un hálito de esperanza y de amor sobre todos los que su corazón amaba. Y ella dice, recibe, Señor, mi tristeza, mi soledad y mi amor, como la única ofrenda que os puede presentar mi ancianidad, a cambio de tus dones generosos, para todos los que amo y me aman, también para todos los que me olvidan y te olvidan, Señor. Y la viejecita volvía junto a la hoguera donde una criada condimentaba la comida frugal, y también solitaria en aquella gran mesa hogareña donde tantas veces había bendecido el pan el maestro ungido de Dios y lo había repartido entre todos los familiares y amigos que la rodeaban. Y mientras tomaban sus viandas, cuántas veces los recuerdos como una llama viva dieron calor a su endeble materia y luz de cielo a su mente, diseñándole en visiones fugaces escenas de santa dicha que habían pasado como ángeles de amor en su vida y que no podían volver jamás. Hasta que un día, allí mismo la encontró la criada, con su cabeza blanca doblada sobre la mesa, inmóvil y fría. Porque el Señor la había llevado a su reino, donde no estaría nunca sola, nunca triste, nunca olvidada. Fue la primera de los amigos de Yahshua que le siguió a la gloriosa vida en la luz y en el amor, y las escenas que siguieron al vuelo sereno de Lía hacia el plano espiritual, puede el lector imaginarlas. Me gusta mucho esta parte porque cuando comparamos, por ejemplo, el ímpetu de Judá, de Faquí, del Sheikh Hilderín, de toda esa fuerza para distribuirse el mundo y salir con ganas, inclusive cuando estaba el maestro en vida, querían poner ejércitos a su disposición para levantarle en gloria y todo ello. Y al momento de su partida igual se reparten el mundo con ganas, con fuerza, con dinero para llevar todo esto y dar lo mejor de sí. Nos encontramos a una Lía que dice, recibe, Señor, mi tristeza, mi soledad y mi amor como única ofrenda que os puede presentar mi ancianidad a cambio de tus dones generosos para todos los que amo y me aman, también para todos los que me olvidan y te olvidan, Señor. Hasta el olvido se lo entregaba al Padre. Y me hace recapacitar mucho esta parte de este capítulo en la casa de Elías, porque en nuestro ímpetu del diario vivir, del trabajar y de conseguir cosas,
nos olvidamos de nuestras gentes, nos olvidamos de nuestras mamás, de nuestras abuelas, de nuestros hijos. Especialmente en el caso de las personas mayores, que posiblemente están como Lía, orando y entregando su soledad y su tristeza como única gran ofrenda al Maestro y al Padre, donde una vez más no se trata de qué es lo que das, sino cómo lo das. Si estás yendo a tu congregación solo para dar tus $50 de diezmo y esperar el 100 por 1 de lo que has invertido, no va a funcionar. Las cosas cuando se hacen de corazón surgen, tanto para con el Padre, para como con las personas. Pero entramos en este juego del marketing, de las apariencias y de todo, que si no le doy un regalo decente, ¿qué va a decir de mí? Y en eso caemos todos los días, y no nos damos cuenta que estemos abandonados como Lía, o seamos la punta de lanza que va con la palabra del Padre, del Maestro. En este caso el Padre siempre está con nosotros. Y qué mejor consuelo cuando dice, porque el Señor la había llevado a su reino, donde no estaría nunca sola, nunca triste, nunca olvidada. Qué maravilloso es ese reino, donde nunca nadie está solo, ni triste, ni olvidado. Y nosotros teniendo al hermano, a la hermana, o a la mamá, o al papá en el cuarto de al lado, nos encerramos y nos olvidamos del mundo por seguir nuestra vida, nuestras cosas, nuestro éxito, nuestros logros. Y como siempre digo, nunca sabemos cuándo el Padre nos va a llevar. Y qué mejor si está en nuestras manos, tratar de sacar un retazo de ese cielo para darles a nuestros seres queridos, conocidos y no conocidos. Ese reino donde nunca se está solo, nunca se está triste y nunca se está olvidado. En la página 86, más abajo de la mitad dice, y esto es importante en función a lo que pasa, por ejemplo, con lo de cuando hablamos en el capítulo del vuelo de las golondrinas, cuando habla del primer altar levantado a Yahshua, no sé si recuerdan. Dice, por ejemplo, en la página 86, al abrir el testamento de la anciana, encontraron que ella solicitaba de sus hijas que en su vieja casa de Jerusalén se albergasen viudas desamparadas y doncellas sin familia, lo cual dio motivo a que José de Arimatea y Nicodemus hicieran del cenáculo de Elía, que fue la cuna florida de sus amores de la juventud, y donde tantas veces el Hijo de Dios habitara por largas temporadas, la primera iglesia cristiana en Jerusalén, donde el Cristo mártir había sellado con su sangre su legado eterno a la humanidad, el amor fraterno por encima de todas las cosas. Jorge. Está opinando Jorge. Sí, Jorge, sí. ¿No te gusta tu nombre, Jorge? Preguntarle, a ver, le diré tu nombre, vas a ver, va a rayar. Me gusta mucho de esto cuando dice, la primera iglesia cristiana en Jerusalén, donde el Cristo mártir había sellado con su sangre su legado eterno. ¿Cómo más uno podría imaginarse la primera iglesia cristiana en Jerusalén? Posiblemente una obra del Sanedrín para cubrir las cosas, o un grupo de personas que necesitan hacer una edificación, y no buscamos un lugar tan sencillo, tan simple, pero tan lleno de esa bella vibración como la casa de Elías, donde tantas veces estuviera el Maestro. Y qué mejor que pudiera ser ahí el inicio de esa iglesia cristiana. O como hablábamos, la misma casa del Maestro Jesús, la casa de José y la casa de María. Tantos lugares como para que sean realmente iglesias donde se virtió profundamente el amor en todos esos lugares. Voy a saltar un par de capítulos. Viene posteriormente Almas Gemelas, es un capítulo en el que habla de la pequeña María. La página 87 es un capítulo que voy a pasarlo por alto. Voy a saltar directamente al capítulo. Un ratito voy a leer
que es en la página de la Gloria de Betlehem, en la página 94 es el capítulo, pero lo que quiero leer es en la 95, que viene un poco a acotar lo que empezaran Judá y Faki con ese pequeño monumento, lo que continuara Lía, o sea, la desencarnación de Lía, y lo que nos viene a decir acá la autora cuando dice: qué noble desinterés florecía en la naciente hermandad cristiana, como si aún flotara sobre ella el amoroso aliento del profeta nazareno. Nadie pensaba en atesorar, sino en dar, en compartir, en derramar sobre todos el bien que cada uno tenía. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, parecía resonar con vibraciones de clarines de oro en todos los corazones de quienes había amado y escuchado al Maestro. Diríase que el cielo había bajado a la tierra en todos los parajes donde residía un puñado de discípulos de Yahshua. Qué fuerza maravillosa tuvo el amor del Hijo de Dios en aquel siglo I del cristianismo naciente. ¿Cuánto tiempo duraría? ¿Cuánto tiempo tardaría la incomprensión humana en levantar de nuevo su cabeza de bestia ciega para pisotear aquellos jardines en flor y sepultarlos para siglos en la ciénaga envenenada de sus odios y venganzas? Y esta parte nos explica un poco en el próximo capítulo que titula En el Lacio, cuando el que fuera verdugo del Maestro se presenta a Judá para pedirle un gran favor. ¿Qué es lo interesante de este capítulo? Recordamos siempre tradicionalmente que cuando se crucificó al Maestro, se jugaron su manto. Aquí la autora nos cuenta una versión de esto, pero también nos cuenta por qué se desata la masacre en general, en masa, en esa época. Eso es lo que se los leo ahora. Estamos en el Lacio, justamente en una pintoresca región donde estaba la Villa Astrea, que era heredada por el príncipe Judá de su padre adoptivo, y se presenta ante él, Lucio Marcelo. Vamos a la página 99 cuando Judá le dice: ¿qué te trae por aquí, Marcelo? Lo que te ha traído a ti a las puertas de Roma, le contestó Galión. ¿Y qué sabes tú de lo que yo haré en Roma? Lo deduzco de tu actitud aquella tarde fatal en que casi perdiste la vida. Judá, que estaba sentado ante una enorme mesa de su despacho, tomó un punzón como distraídamente y trazó unas líneas sobre un pergamino. Marcelo se inclinó sobre la mesa y tomando otro punzón terminó el grabado comenzado por Judá. La perfecta figura de un pez apareció en el blanco fondo del pergamino. Los dos se miraron a lo profundo de los ojos y sin decir palabra estaban comprendidos. Una ola de emoción se extendió en el ambiente silencioso, casi místico. Estamos de acuerdo, dijo Marcelo cuando pudo hablar. A ambos nos encadenó aquella tarde la serena mirada del profeta mártir. A mí, dijo Judá, me había encadenado varios años atrás. Yo le conocí y le he seguido de cerca cuando él tenía 21 años y yo 25. ¿Cómo? Y siendo tan amigos, compañeros de estudios de armas de academia, ¿no fuiste capaz de decirme nada?, preguntó casi con indignación Marcelo. Obedecía la consigna ordenada por el profeta mismo. Él amaba la libertad de ideas, de conciencia, de pensamiento, tanto como la luz del sol. Él decía: por muchos caminos se puede llegar al Padre. En todos los caminos se puede amarle y amar al prójimo como a nosotros mismos. Yo no sabía que tú aceptarías una doctrina que echa por tierra el servilismo, la esclavitud, la explotación del hombre por el hombre, el antagonismo de razas, de clases, de religiones, etc. Salto un poco más cuando dice, ahí en la página 100 al final dice: espero ese día, Quintus Arrius, mientras pasemos a otra cosa. Y aquí viene el porqué. ¿Sabes que acaba de llevarse los diablos el alma negra de Tiberio César? ¿Cuándo? ¿Cómo? Nada sabía. Hace 2 días que llegué y no he salido de aquí. Ha muerto anoche en su palacio encantado de la isla de Capri, pero eso no es lo peor que ha sucedido. Lo mejor querrás decir, pues la muerte del pobre César, loco y viejo, no es del todo una desgracia.
Cierto, Arrio, cierto. Lo peor es que la astuta emperatriz se arregló para que su nieto Calígula entrase a la cámara mortuoria donde estaban varios senadores, y entre ellos mi padre, y la astuta vieja aseguró que los últimos gruñidos de la agonía del viejo César decían que su nieto Calígula debía ser su sucesor. Y ya tenemos un loco beodo constituido emperador de Roma, capital del mundo. ¡Qué espanto!, exclamó Judá, habiendo tantos hombres honorables que están sacrificándose por la patria en tierras lejanas, al frente de las legiones que van a conquistar al mundo. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué viene Lucio Marcelo Galión donde Judá? Porque Marcelo tenía una novia a la cual, que era un poco la favorita del César. Entonces, en el momento que muere el César, Calígula la quería para ella. Y por lo tanto, ese día iba a, sí, ese día no, al día siguiente, al poco tiempo, lo dejaremos en poco tiempo, iba a invitarla a cenar para después cubrir sus más caros, ¿cómo dicen los Lelutier? ¿Cómo dicen? Sus más caros y nobles deseos. ¿Qué era? ¿Qué era? Para satisfacer sus deseos más sublimes y más perversos. Qué coincidencia, sí. Eso quería Calígula con esta niña. Y le dice, Judá se sorprende por qué ante esta situación tan desastrosa Marcelo estaba tan tranquilo. No podía creer. Y Marcelo le da la explicación porque este Marcelo estaba detrás, si se fijan, antes en Arpas 3 querían coronar al maestro como darle el reino en la tierra a través de un ministro del César que fue asesinado. Y el que fue asesinado era el favorito del César, era su sobrino, si no me equivoco, que se llamaba Druso. Dice justamente, Druso partió en pedazos mi trabajo de 10 años para organizar mi país como nación libre con un rey de nuestra raza, y ese rey hubiera sido el profeta Galileo ya Nazaret. Si se acuerdan, cuando lo estaban llevando al maestro, Judá no estaba, porque ahí había ido a negociar para que coronasen al maestro rey con este Druso, pero este Druso había sido asesinado y había echado por tierra todos esos planes. Entonces, cuando hubo todo esto, y cuando el César tenía de favorita a la novia de este Marcelo, parece una telenovela, quería deshacerse obviamente de ella, pero al morir el César, quien quería asumir eso, quien quería tenerla para sí, era Calígula. Pero, ¿por qué estaba tranquilo? Esa es la pregunta. ¿Por qué estaba tan tranquilo Marcelo pese a este desastre? Y dice, en la página 103, cuando se refieren a lo del Gólgota, aquella tarde fatal, tú estabas en absoluto consagrado a mantener a raya a los bárbaros jueces del Sanedrín, y no me cansaré de lamentar que tú llevas en tus venas la sangre de esa raza maldita. Según la vieja costumbre de la soldadesca romana que lleva a cabo una ejecución, se reparten por suerte los haberes de los condenados a muerte, y las 3 túnicas fueron sorteadas. El centurión Paulo de Sicilia fue el favorecido con las vestiduras del profeta Galileo, y 10 días después desapareció de escena, y detrás de él 7 soldados de su centuria. ¿Y a dónde fueron?, interrogó Judá. La deserción sin motivo justificado lleva en sí la pena de muerte. Diríase que la tierra los ha tragado, continuó Marcelo. Mi esclavo griego, Demetrio de Corinto, encontró un compatriota cuando me acompañaba en mi destierro al desierto de Judea, Estéfanos de Falerea, el cual confesó a mi esclavo conocer el paradero de Paulo y sus compañeros y, óyeme bien, Arrios, óyeme bien, le dijo que sobre la túnica manchada de sangre del profeta habían jurado los 7 huir de las legiones romanas asesinas de los justos,
y disfrazados de marineros se habían alistado en la tripulación de un buque de carga que zarpó de Gaza con rumbo a los países del Nilo. ¿Y qué fue de la túnica del profeta?, preguntó Judá. La poseen en sociedad Estéfanos y mi esclavo Demetrio, pero no termina aquí la historia. Te oigo, continúa. No sé si te has apercibido de que a pesar de mi rigidez y dureza militar, tengo en lo profundo de mi ser, una sensibilidad extrema y que en ocasiones me ha perjudicado en mi carrera. Salto más abajito, un poquito más abajo, dice, no sé si fue curiosidad o una oculta fuerza que me hizo pedir a Demetrio la vestidura del profeta. Debo confesar que el centurión Paulo fue muy noble conmigo. Él comprendió aquel día de horror, la vergüenza y la cólera que me causaba que yo, un tribuno romano, laureado por sus triunfos en la esgrima, hijo del senador Galión, hubiera sido confinado a la más ruin fortaleza provinciana y que debido a eso el procurador Pilatos me hubiera designado para dirigir la bárbara ejecución de un inocente indefenso entre dos bandoleros judíos. Y Paulo me libró de la infamia y cargó con ella. La deserción de él y de sus compañeros, no sé por qué, la asocié al asco que debió tener el centurión de cumplir la vergonzosa ejecución. Es lo cierto que cuando Demetrio me puso la vestidura sobre la mesa en que yo escribía, sentí renovarse la profunda impresión que los ojos del profeta me causaron cuando él se detuvo en lo alto de la colina y me miró con piedad y con lástima de que fuera yo tan bárbaro como para quitarle la vida. Así lo interpreté yo. Estrujé la túnica entre mis manos crispadas, sin saber cómo, pronuncié estas palabras. Por los dioses del Olimpo, también abandonaré las legiones romanas matadoras de inocentes. Y ya estaba dicho. Mi esclavo que presenciaba esta escena me dijo, Señor, la túnica del profeta tiene magia de amor a la humanidad y quien la toca no puede matar jamás en su vida. Por eso han huido Paulo y sus compañeros. Yo me quedé anonadado durante un largo rato. Es impresionante cómo todo lo ligado al maestro. Más adelante hay una escena donde justamente la rescatada, para cuidarla del frío, le ponen la túnica del maestro. Y Judá queda pasmado al ver primero una cabellera media rubia, la túnica todavía con manchas de sangre que le recordaban al maestro. Cómo una túnica tan impregnada de esa vibración hacía que la gente caiga en ese arrepentimiento, en esa conciencia de no volver a hacer más daño a sus semejantes. Y ni bien, como dice aquí la autora, ni bien había cerrado los ojos César Tiberio, Calígula codiciaba a la novia de este muchacho, por lo cual le pide su ayuda a Judá para que la rescaten. Y cuando la rescatan, dice aquí, por ejemplo, después que la rescatan en la página 108, Marcelo respiró cuando el botecillo alcanzó la culta ensenada en que esperaba el Fidelis, y todos se embarcaron en él. Entonces Demetrio dijo a Marcelo, Señor, que la señora vista esta túnica y oculte su cabellera en este gorro de pescador, por si tienen la mala idea de seguirnos. Era la túnica azul del profeta Nazareno que Marcelo vio morir sobre el Gólgota y que veía en ese instante a la pálida luz de las estrellas cubriendo el cuerpo alto y grácil de la dulce mujer que iba a ser su esposa. Su emoción fue tan intensa que cayó ante ella y se abrazó a sus rodillas, pareciéndole que el profeta mismo estaba ante él. Señor, perdón para tu verdugo. Los hombres del poder me pusieron ante ti para quitarte la vida, y tú vienes a mí para salvar mi prometida de la deshonra y de la muerte. Cuánta más piedad, cuánto más amor podemos encontrar en las obras del Maestro desde su reino inmortal ante su propio, como él dice, ante su propio verdugo. Cuán grandioso
podemos entender este acto de amor. Muchos de ustedes se preguntarán o nos preguntaremos de túnica azul, que no era roja. Si recordamos Arpas 3, cuando se menciona la túnica roja, no es que era una túnica roja, sino era una túnica, una tela que se ponían los verdugos, que era roja de toda la sangre que había salpicado de todas las cosas que hacían con los que iban a ir a la cruz, o los que iban a morir de alguna forma, de todos los azotes y de todas esas cosas que hacían. Eso era la famosa túnica roja, pero roja de sacrificio. Arpas menciona mucho que el maestro usaba mucho la túnica azul. Y es esta túnica la que no vemos en las películas, vemos la roja en las películas. Pero es bueno un poco lo que nos plantea Josefa Luque para decirnos un poco cuál era la diferencia en ambos casos. Al salvar a esta muchacha de las fauces de Calígula, del otro lado de la película se interrogó a los pescadores juzgando que ellos mismos hubieran cooperado en la fuga. Después les ofrecieron dinero si delataban a los autores de la fuga. Y querían ver quién era culpable. Por ejemplo, dice, se vio que faltaba una de ellas, Rode la griega. Ella debía ser la culpable y habría huido con Diana. Entonces Calígula quería desahogar su ira, desahogarse con cualquiera. Realmente era un personaje siniestro este Calígula. Y dice, pero su augusta abuela, que estaba muy a gusto con su servidumbre, que no gustaba oír gritos de dolor, porque él quería desahogarse en la servidumbre, le convenció de que no valía la joven doncella ni la más ligera de sus rabietas, y que ella le traería la más hermosa princesa del mundo, que le llevara en dote tanto oro como para hacerle un establo del precioso metal a su caballo Cincinato, al cual su primer acto de emperador había sido darle el título de cónsul. A Cincinato, cónsul de Roma, un caballo. ¿Qué podríamos esperar de un hombre como Calígula para que no hubieran escrúpulos para seguir a los cristianos? Para llegar en acuerdos de los más bochornosos, por dar un nombre suave, acuerdos con el Sanedrín, para que permitieran hacer libremente ejecuciones, para que se borrara de la faz todos aquellos seguidores del Cristo, para que no hubiera más señales del Maestro. Y a Calígula lo comprabas con el oro, con todo lo que para él era placentero, hasta darle el título a su caballo Cincinato, el título este. Entonces dices, realmente, ¿con quién estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿cuáles eran las cartas en el juego a la hora de ver el contexto en el que se verían todos los discípulos, los amigos, los seguidores del Maestro a la hora de dar la palabra? Es por eso que muchos se fueron muy lejos, a otros continentes inclusive, y quienes estaban todavía en Jerusalén, estaban en toda la zona por donde había estado el Maestro, tenían que tener muchísimo cuidado en su palabra. Y alguien que no tuvo cuidado en su palabra fue Santiago, y fue el primero en ser degollado por la noble causa del Maestro. El segundo fue Estéfanos, dentro de los que menciona la autora, y no de otro. Bueno, fue una masacre, no solo fue un hito, fueron varios de una que aprovecharon de matar, porque al igual que el Maestro en el caso de Santiago, denunciaba todos los atropellos del Sanedrín. Y en el caso de Estéfanos tenía la palabra tan fuerte que recordaba al Maestro, que igual deciden invitarlo a una conferencia donde estaba todo el Sanedrín, estaban los personajes más importantes, inclusive viene María. Eso hay un capítulos posteriores. Y la palabra de Estéfanos era tan contundente que no había por dónde hacerle caer. Sin embargo, el Sanedrín no veía con buenos ojos la presencia de este Estéfanos, de la misma manera que pasó con Jesús. Inclusive Hanán, ese caballero que fue el que propició la muerte del Maestro, veía en Estéfanos inclusive con susto una posible reencarnación de Jesús,
que viniera a cobrar cuentas. Y de esa manera también, con esas formas de buscarle una legalidad a un asesinato, también se deshicieron de Estéfanos. Y en el caso de Santiago, sin misericordia alguna, lo liquidaron. Han pasado muchos años desde ese entonces hasta nuestros días. Ha cambiado mucho el tema de derechos humanos y de la prensa y de denunciar cosas, aunque igual siguen habiendo cosas desastrosas en nombre de la democracia, en nombre de la paz y todo ello, y se causan cada atropello que no sería nada distinto a lo que es un aparato ideológico del Estado como lo es la Iglesia, donde también participa, donde todos somos participantes de una sociedad. Y en ese entonces la participación del mismo Jesús y de toda la gente que después siguió su palabra era literalmente un peligro económico que hacía temblar el poder del Sanedrín, que estaba directamente ligado al gobierno como fuente de subsistencia. De ahí a la religión, de ahí a amar al prójimo como a sí mismo. No sabría yo decirles qué ha hecho el Sanedrín. Y el Sanedrín, una vez más, son nuestros antepasados de nuestra iglesia actual. Llámese católica, llámese evangélica, lo que fuere. Pero a veces uno se pone a pensar hasta qué punto estamos repitiendo discursos de fariseos, hasta qué punto seguimos repitiendo intereses del Sanedrín en este pleno siglo. Y sobre todo, hasta qué punto seguiremos siendo cómplices de eso en este pleno siglo, disfrazados de empresarios, disfrazados de ONGs, disfrazados de partido político, lo que fuere. Pero la pregunta es, ¿detrás de qué estás? ¿Con qué insignia tienes detrás tuya? Si es de un partido, si es de una organización no gubernamental, si es de una empresa privada, si estás llevando o no esa frase del maestro de hacer el bien por el bien mismo, de amar al prójimo como a ti mismo. Donde una vez más, amar al prójimo como a ti mismo no significa estar dando abrazos y mostrando de esa manera el amor, sino lo resume cuando dicen no hagas a nadie lo que no quisieras que te hagan. O haz lo que quisieras recibir de la gente, dáselos a ellos. ¿Quieres recibir cortesía? Sé cortés. Pero si das la cortesía por el gusto de darlo, eso es amor al prójimo. Lo confundimos con caridad, lo confundimos con muchas palabras paradigmáticas de lo que es ser un buen cristiano. Hasta la bondad ha sido paradigmatizada. Hasta el niño bueno ha sido paradigmatizado. Y justamente un poco la idea de toda esta nueva alianza que se da en el mundo, es interesante como un personaje como Deepak Chopra saca a la luz una nueva alianza por la nueva humanidad, donde lo que se busca justamente es eso, la transformación de la humanidad a través de llegar al corazón de las personas. Ni sectario, ni político, ni obviamente ni con fines de lucros, ni nada de eso. Entonces, esta fuerza del bien por el bien mismo está en todo el planeta. Esa santa alianza de otrora está dispersada por todos los lugares y la idea justamente es continuar y seguir y culminar una obra tan simple que es esa de amar al prójimo como a ti mismo. Poco a poco, con mucho, con poco, con lo que tengas. Como la anciana Lía, que solo tenía su soledad, su tristeza, para darla a cambio de quienes se olvidaron de ella y quienes se olvidaron del Maestro. Y en esa soledad que solita en el cenáculo ella cambiaba las flores, ponía el incienso, hacía sus oraciones. De ahí mismo se la llevó el Padre para que nunca más estuviera sola.
nunca más abandonada, nunca más triste. Y creo que muchas veces nosotros nos hemos sentido como esta Lía, pero realmente pensemos en las muchas Lías que hay en el planeta, que resulta que a veces por casualidad son nuestras madres, son nuestras abuelas que están ahí solitas. Y nosotros envueltos en nuestros propios egoísmos de ser alguien en la vida y triunfar. Son capítulos estos que hoy hemos analizado que nos hacen reflexionar en entregas como las de Lía, en cosas grandiosas como la del manto del maestro, capaz de transformar vidas, y también en célebres pero siniestras situaciones como la que pasara con toda la prole de Calígula, con toda la prole del Sanedrín, cómo se encargaron también de hacer lo suyo para evitar que la palabra de amor y de fraternidad, por sobre todas las cosas, continuara su camino. Han pasado centenares de años, han pasado un par de miles de años, estamos nuevamente encarnados en este plano y nos toca preguntarnos de qué lado estamos nosotros y qué estamos haciendo. Se ha pasado rápido la hora, así que desde los próximos capítulos ya entraremos directamente a seguir de manera más cercana a los mismos apóstoles, en el caso de Mateo y en el caso de Zebedeo, dos lindos ejemplos como para tomarlos también como faro que pueda iluminar nuestros caminos de espiritualistas. Eso es, les agradezco mucho y les espero el próximo miércoles. Chao, gracias.